Laura siempre había visto su matrimonio como un refugio seguro, hasta que un día apareció alguien en su puerta, trayendo consigo una chispa que encendería un fuego incontrolable. Lo que comenzó con miradas inocentes, pronto se transformó en encuentros clandestinos y finalmente en una decisión que destrozó todo lo que conocía. Cuando su esposo encontró un mensaje que jamás debió ser leído, el frágil equilibrio de su vida se desmoronó. Los acontecimientos que siguieron sorprenderán incluso a los más escépticos. Pero volvamos al principio. Me llamo Laura y llevo 7 años casada con Rick. Nuestro matrimonio siempre fue tranquilo, un refugio donde los días transcurrían sin sobresaltos. Aunque nunca hubo grandes pasiones, me sentía segura. Sin embargo, con el tiempo, esa seguridad se transformó en monotonía. Rick comenzó a trabajar más horas, sus días se llenaron de reuniones y llamadas, y nuestras noches se convirtieron en silencios compartidos en el mismo sofá. Poco a poco, nuestra casa se sentía más vacía y yo, aunque físicamente no estaba sola, comenzaba a sentirme invisible. Una tarde como tantas, mientras Rick aún no regresaba, el sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y ahí estaba Ethan, el primo de Rick, con una sonrisa despreocupada y un ramo de flores en la mano. Hacía años que no lo veía. Estaba en la ciudad por negocios y pensé en pasar a saludarlos, dijo. Le invité a entrar, preparé café y comenzamos a hablar. La conversación fluyó con facilidad, recuerdos familiares, bromas ligeras y algunas historias sobre su trabajo. Pero a medida que los minutos avanzaban, algo cambió en el ambiente. Ethan no solo hablaba, me observaba. Su mirada era intensa, cálida y sobre todo diferente. No recordaba la última vez que alguien me había mirado así. No era simplemente una cortesía familiar, sino algo más personal, más cercano. Esa chispa en sus ojos me hizo sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. Intenté apartar esa idea de mi mente, convenciéndome de que eran simples ilusiones. Pero cuando Ethan se levantó para irse, sosteniendo mi mano unos segundos más de lo necesario al despedirse, supe que no era solo mi imaginación. Cuando Rick regresó esa noche, actué con normalidad. Preparé la cena como siempre. Escuché su resumen del día y hablamos de cosas triviales. Pero por dentro, mi mente no dejaba de volver a la tarde con Ethan. Esa mezcla de emoción y culpa era difícil de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa que me recordó lo que era estar viva, aunque sabía que era un camino peligroso. Esa noche, mientras Rick dormía a mi lado, yo estaba despierta, preguntándome cómo un encuentro tan simple podía alterar tanto mi interior. Los días siguientes se convirtieron en una batalla constante dentro de mí. Cada vez que intentaba volver a la rutina, Ethan aparecía con alguna excusa aparentemente inocente. Tal vez venía a buscar un libro que había dejado o traía un paquete para Rick. Siempre encontraba una manera de estar cerca. Yo sabía que no debía alentar esas visitas, pero tampoco podía rechazarlo. Su presencia llenaba la casa de una energía que hacía tiempo no sentía. Ethan era diferente a Rick. Donde mi esposo estaba absorto en su trabajo y sus preocupaciones, Ethan irradiaba una despreocupación cautivadora, una chispa que me hacía olvidarme de mi monotonía. Cada mirada suya, cada palabra, me hacían sentir deseada de una manera que creía haber perdido hace años. Por momentos intentaba convencerme de que solo era una amistad, pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Un día, mientras Rick estaba en una de sus interminables reuniones, Ethan me pidió que lo acompañara a caminar por el parque cercano. Acepté, a pesar de que una voz dentro de mí me gritaba que era un error. El paseo fue tranquilo al principio. Hablábamos sobre trivialidades, el clima, el ruido de la ciudad, incluso de Rick, pero había algo en el tono de su voz, en la manera en que me miraba, que me desarmaba. De repente se detuvo y me miró directamente a los ojos. Laura, mereces ser feliz, dijo con una sinceridad que me dejó sin aliento. Sentí como mi corazón se aceleraba y la culpa empezaba a invadirme. Quise decirle que estaba equivocado, que no debía hablarme así, pero las palabras no salieron, porque aunque odiara admitirlo, había una parte de mí que sabía que tenía razón. Esa noche, acostada junto a Rick, el peso de mis pensamientos era insoportable. Miré su rostro mientras dormía, tranquilo, ajeno a mi tormenta interna. Quería amarlo como antes, encontrar en él la paz que habíamos perdido.
Pero la imagen de Ethan no me dejaba en paz. Sentía su voz resonando en mi mente, esa frase cargada de verdad. La culpa me devoraba, pero junto a ella había un deseo que no podía ignorar. Me preguntaba cómo reconciliar lo que empezaba a sentir con la lealtad que siempre había prometido. ¿Era posible desear tanto algo que sabías que estaba mal? La pregunta me perseguía mientras la noche se alargaba, dejando claro que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La siguiente vez que vi a Ethan fue como si todo lo que había estado reprimiendo explotara en un instante. Rick había salido de la ciudad por negocios, dejándome sola en casa. Era una tarde tranquila, el tipo de día donde el silencio se vuelve casi insoportable. De repente, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, allí estaba Ethan, con un ramo de flores en las manos y una sonrisa que parecía iluminar todo. «Son para ti», dijo, extendiéndome el ramo mientras sus ojos buscaban los míos. Me quedé inmóvil por un momento, sorprendida. Nadie me había dado flores en años, y ese gesto inesperado me desarmó. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de emoción y nerviosismo. «Gracias», murmuré, mientras mis manos temblorosas tomaban el ramo. Su mirada era intensa, y en ese instante, la casa, el tiempo, todo parecía desaparecer. Nos movimos hacia la sala, donde el silencio entre nosotros no era incómodo, sino cargado de algo más. Le ofrecí un café, intentando mantener la compostura, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que mi fachada se agrietaba. Al alcanzarle su taza, nuestras manos se rozaron y la corriente que sentí fue innegable. Ethan no se retiró. En cambio, dio un paso hacia mí. Podía escuchar mi respiración acelerarse mientras su cercanía me envolvía. No dijo nada, no era necesario. Sus ojos lo decían todo. Antes de darme cuenta, se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de una pasión que había estado contenida durante semanas, cargado de culpa, pero también de un deseo que no podía negar. La tarde se convirtió en noche y pasamos ese tiempo juntos como si el mundo a nuestro alrededor no existiera. Cada caricia, cada palabra susurrada estaba llena de una intensidad que hacía mucho no sentía. Me sentí deseada, viva, como si por fin despertara de un largo letargo. Pero cuando amaneció, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Me desperté y lo vi a mi lado, dormido, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Miré al techo, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había cruzado una línea que sabía que no podía deshacer. No importaba lo que sucediera después, ese momento marcaría un antes y un después en mi vida. Rick volvió 2 días después, como siempre, cargado con su maletín y el cansancio de su viaje reflejado en el rostro. Me saludó con un beso en la mejilla y un cálido «¿Cómo estuvo todo?». Su tono era familiar, confiado, sin ninguna sospecha de lo que se había desatado en su ausencia. Yo, por mi parte, sentí como si cada palabra que pronunciara fuera un peso que cargaba encima. Intenté comportarme como siempre, cocinar, charlar sobre su viaje, mantener la apariencia de normalidad. Pero dentro de mí, todo se había roto. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, sentía un nudo en el estómago. Rick, con su confianza tranquila, no tenía idea de que la mujer que estaba frente a él llevaba un secreto tan grande que la consumía. Las noches se convirtieron en un tormento. Me acostaba a su lado, pero mi mente estaba atrapada en las memorias de Ethan y en la culpa que esas imágenes traían consigo. Ethan, por su parte, no me daba tregua. Me llamaba constantemente, dejando mensajes llenos de promesas y palabras que solo añadían más confusión. «Laura, no puedo dejar de pensar en ti. Lo nuestro es real», decía su voz al otro lado del teléfono. Una parte de mí quería creerle, pero cada vez que escuchaba su nombre, sentía el peso de lo que estaba destruyendo. El día que todo se desmoronó, llegó de repente. Rick, mientras yo estaba en la cocina, tomó mi teléfono que había dejado sobre la mesa. Cuando volví a la sala, su expresión ya no era la misma. «¿Quién es Ethan?», preguntó, sosteniendo el teléfono con una mano temblorosa. Su voz no era agresiva, sino cargada de una mezcla de incredulidad y dolor. Me quedé helada. No supe qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta y el silencio que llenó la habitación fue más elocuente que cualquier confesión.
Rick no esperó más explicaciones. Se levantó, fue a nuestra habitación y comenzó a recoger sus cosas. Todo este tiempo pensé que lo nuestro era sólido, murmuró antes de salir por la puerta, dejando nuestra vida en pedazos. Ethan intentó acercarse a mí, pero cada vez que lo veía sentía el peso de lo que había destruido. Mi matrimonio, la confianza de Rick y una parte de mí misma. La culpa y la pérdida eran ahora mis únicas compañeras, y sabía que no había vuelta atrás.